Muy pocos la notan. Es un edificio que se alza entre calles abarrotadas de tránsito y ambulantes, justo donde convergen los límites invisibles del centro histórico de la Ciudad de México con la colonia Doctores. Sus muros rojizos y grises están cubiertos de grafitis, vegetación que ha roto el concreto y herrumbre que parece llorar desde las vigas. Pero en sus buenos tiempos fue una joya arquitectónica, un palacio de sueños. La gente la llama la Posada del Sol, un nombre bastante sencillo para un lugar rodeado de una aura turbia, impregnado de rumores, leyendas, desapariciones, símbolos masónicos, historias de sufrimiento y hasta rituales que, según algunos, abrieron portales que jamás debieron haberse tocado. Pero para conocer su historia hay que empezar desde el principio y, como toda gran tragedia, inicia con un sueño. Corría el año de 1945, cuando el ingeniero español Fernando Saldaña Galván, idealista, obsesivo y visionario, comenzó a construir lo que él llamaba su regalo para la humanidad. Venía de una familia acomodada, aficionado a la arquitectura y a la filosofía esotérica. Se decía que Saldaña era un hombre culto, pero también profundamente inquietante. Nadie podía hablar con él sin sentir una mezcla de admiración y nerviosismo. Su visión: crear un lugar que fusionara arte, descanso, espiritualidad y conocimiento. Un complejo arquitectónico que reuniera el lujo europeo con la riqueza prehispánica. Un hotel, museo, templo, como le decía él. La construcción fue tan ambiciosa, tan desmesurada, que parecía imposible de lograr. Más de 500 habitaciones, una capilla con elementos de arquitectura gótica y simbología masónica, un teatro subterráneo llamado Sor Juana Inés, una biblioteca con murales de escenas históricas y míticas, jardines interiores, patios con fuentes, una torre central y salones circulares de más de 10 metros de altura. Los pisos eran de mármol traído de Italia, las puertas de madera tallada a mano. Las paredes, cubiertas de murales de artistas como Roberto Cueva del Río y Arturo García Bustos, y esculturas con influencias olmecas y mayas. La obra avanzaba, pero el dinero se evaporaba. Saldaña vendió propiedades, pidió préstamos, hipotecó todo. Decían que hablaba con sus trabajadores en metáforas, hablándoles del templo solar y de la redención a través del arte y el sacrificio. Algunos aseguraban haber visto en los planos símbolos ocultistas, estrellas de 5 puntas e incluso criptas diseñadas bajo el teatro. Nadie entendía del todo lo que pretendía. El proyecto nunca se inauguró oficialmente. En menos de un año todo se derrumbó. Las deudas lo sobrepasaron. Los bancos comenzaron a embargar, los trabajadores se fueron sin cobrar y la posada quedó vacía. Aquí es donde la historia cambia de tono y entra en el terreno de la leyenda. Fernando Saldaña Galván desapareció. Hay quienes dicen que, completamente arruinado y humillado, se quitó la vida dentro del edificio, justo frente a una estatua de San Francisco de Asís, que aún permanece en pie. Otros afirman que primero a su esposa y a sus hijos, y luego él se quitó la vida. La razón: para que su alma quedara ligada eternamente a su obra. Nadie sabe con certeza qué pasó. Su cuerpo, según los registros, nunca fue encontrado oficialmente. Durante las siguientes décadas, la Posada del Sol se convirtió en un cascarón abandonado, hasta que en los años 60 el gobierno decidió reutilizarla como oficinas públicas. Ahí funcionó el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad. Se adaptaron aulas, oficinas, bodegas, pero pronto comenzaron los problemas. Empleados hablaban de luces que se encendían solas, de puertas que se cerraban con fuerza, de gritos que se escuchaban por las noches. Y luego vino la historia más escalofriante. Una niña, hija de una trabajadora, desapareció dentro del edificio. Fue buscada durante horas y al final la encontraron sin vida en una habitación sellada, la habitación 103. No había señales de violencia, no había testigos y no había lógica. Se cerró el caso, pero los rumores crecieron. Empleados comenzaron a llevarle juguetes, dulces y flores. Un altar espontáneo nació en ese cuarto y desde entonces la niña aún sigue ahí, según dicen. Voces suaves se escuchan desde el fondo del pasillo, risas,
pasos menudos corriendo por los salones vacíos. Hay quien asegura que si no le dejas una ofrenda, algo te sigue hasta tu casa. Una de las zonas más inquietantes del edificio es la capilla circular ubicada al fondo del complejo. La cúpula está adornada con símbolos astrológicos y 12 búhos esculpidos vigilan desde lo alto, con ojos que alguna vez fueron piedras preciosas incrustadas. En el centro del suelo hay un pentagrama grabado y por debajo de las baldosas se encontraron ductos metálicos. Algunos aseguran que eran usados para drenar líquido vital o encender fuego ritual desde el subsuelo. Testimonios no confirmados hablan de reuniones nocturnas, ceremonias ocultistas, cánticos en latín, figuras encapuchadas. La Posada del Sol se convirtió en una leyenda viva entre los grupos de ocultismo urbano de los años 70 y 80. Durante el mandato del infame jefe de policía, el Negro Durazo, hay quienes aseguran que los sótanos de la Posada del Sol fueron usados como centros de interrogación y algo más. Algunas personas que desaparecieron tras las protestas del 68 y los movimientos estudiantiles fueron vistas por última vez cerca del edificio. Y los rumores más oscuros apuntan a que algunos cuerpos están emparedados en sus muros. Nadie ha confirmado esto, pero exploradores urbanos reportan pasadizos sellados, paredes extrañamente nuevas y olores fétidos en ciertas áreas. La Posada del Sol ha sido explorada por fotógrafos, documentalistas y curiosos. Muchos entran de forma clandestina, sobornando a los vigilantes, a veces a cambio de unos billetes. Algunos aseguran haber visto figuras al fondo del teatro. Otros afirman haber encontrado símbolos satánicos recientes, altares improvisados. Hay quienes narran que sus dispositivos electrónicos fallan dentro del edificio. Se habla de un túnel subterráneo que conecta con otro inmueble al otro lado de la avenida. Pero todo esto queda en el terreno del mito, o tal vez no tanto. En la actualidad, la Posada del Sol sigue abandonada. A pesar de intentos gubernamentales de rehabilitación, el gobierno de la Ciudad de México intentó convertirla en sede de la Universidad del Bienestar, pero el proyecto nunca se concretó. Otros quisieron hacer la sede de un museo, un centro comunitario, una biblioteca. Nada ha prosperado. El edificio parece repeler el cambio y muchos aseguran que está maldito. La Posada del Sol es más que un edificio. Es una herida abierta en el corazón de la ciudad, un recordatorio de los sueños desbordados, del abandono institucional y de las sombras que existen detrás de lo visible. Si te paras frente a ella una noche, con la brisa arrastrando los sonidos de los autos, tal vez escuches algo más. Tal vez, solo tal vez, el eco de la niña riendo, o una puerta que se cierra sola en lo alto de un piso que ya no debería existir. A continuación, un relato basado en hechos, testimonios y rumores reales sobre la Posada del Sol en la Ciudad de México. Nunca me ha dado miedo la oscuridad. De niño me gustaba apagar las luces y esconderme bajo la cama, imaginando que era una especie de guardián de las sombras. Pero hay un tipo de oscuridad que no puedes entender hasta que estás dentro. No se trata de ausencia de luz, sino de presencia de algo más. Mi nombre es irrelevante. Lo que importa es que hace 3 años entré a la Posada del Sol, ese esqueleto enorme y olvidado entre la colonia de Doctores en la Ciudad de México. Y desde entonces no he vuelto a pasar por ahí. Todo comenzó por una apuesta. Yo grababa videos de exploraciones con unos amigos y alguien nos habló del lugar. Si quieren grabar algo fuerte, métanse a la Posada del Sol, nos dijo un tipo en una fiesta. Pero llévense un Sor Juana para el guardia. No entendimos hasta que nos explicó. Un billete de 200 pesos bastaba, si sabías a quién ofrecérselo. Fuimos un jueves por la tarde. El cielo estaba encapotado y el aire pesado, como si algo esperara caer. Tocamos el timbre oxidado de la reja. Un hombre salió de una caseta improvisada, viejo, sin uniforme, con un suéter que parecía nunca haber sido lavado. ¿Qué buscan?, nos preguntó sin ninguna emoción. Le mencionamos la palabra clave. Él bajó la mirada y extendió la mano. Cuando sintió el billete en sus dedos, giró el cuerpo, abrió la reja y solo dijo: 15 minutos, no más, no toquen nada, no se metan al fondo. Lo que hicimos fue todo lo contrario. Apenas entramos, todo cambió. El aire olía a humedad, a madera podrida, a yeso viejo, pero también a algo más, como a incienso,
había un silencio que no era silencio, como si el edificio respirara muy bajito, apenas esperando que nos alejáramos de la entrada. Las paredes estaban llenas de grafitis, pero no todos eran comunes. Algunos tenían símbolos extraños, figuras de círculos con ojos, estrellas invertidas, frases en latín mal escrito. Notamos también una escalera caracol que subía hasta un punto sin techo, rota en la parte más alta, como si el tiempo mismo la hubiera masticado. Pero lo que más nos atrajo fue la capilla. La encontramos casi al fondo del complejo. Era circular, con techos altísimos. En la cúpula, 12 búhos de piedra nos miraban desde lo alto. Sus ojos alguna vez brillaron con incrustaciones, pero ahora estaban vacíos, o eso pensamos. Uno de mis amigos, Adrián, dijo haber visto algo brillar en el ojo derecho de uno. Nadie más lo vio, pero lo peor no era eso. En el centro del suelo había un enorme pentagrama grabado en el mármol, y alrededor de él manchas oscuras ya secas, pero no parecían de pintura. Cerca encontramos tuberías metálicas como salidas de una caldera vieja, pero estaban colocadas directamente bajo el pentagrama, como si fueran usadas para, no sé, drenar algo. Había marcas en el suelo, círculos, velas derretidas y restos de lo que parecía haber sido un altar. Adrián, que siempre ha sido el más valiente, se paró en el centro del pentagrama y bromeó. ¿Dónde están los sacrificios? Pero apenas lo dijo, se apagó la luz de nuestras linternas, todas a la vez. Pánico, silencio, respiraciones. Y entonces, pasos. No nuestros ni del guardia. Pasos ligeros, cortos, como si un niño caminara por el pasillo que da hacia el altar. Sentimos un viento helado cruzarnos por detrás, y luego algo nos erizó la piel. Una risa suave, femenina y joven, como si una niña jugara en algún cuarto cercano. ¿Escucharon eso? Adrián no respondía, estaba en el suelo desmayado. Lo sacamos cargando, tropezando con todo, con el pentagrama, con los restos de veladoras, con una muñeca de trapo que no estaba ahí antes. Salimos por donde entramos, sin volver la vista atrás. El guardia ya nos esperaba, pero no parecía sorprendido, solo dijo: ¿Fueron a la capilla, verdad, chavos? Adrián no recuerda nada de lo que pasó, solo dijo que sintió que algo entró en él por los ojos, como si fuera un líquido. Vomitó esa noche, tuvo fiebre y no volvió a salir con nosotros. Una semana después subimos el video que grabamos. La imagen se corrompía justo en la capilla, pero hubo un momento, un cuadro congelado. En un rincón de la toma, al fondo del altar se ve algo. Un hombre parado completamente pintado de rojo, con símbolos en el pecho, lentes de contacto oculares, colmillos como si nos hubiera estado mirando en silencio todo el tiempo. La imagen dura apenas 2 segundos, pero ahí está. Yo aún tengo pesadillas, con el pentagrama, con los búhos, con esa niña. Pero lo peor, lo que aún me sigue doliendo, es que al día siguiente, cuando regresé solo, por curiosidad, a dejar una ofrenda en el altar de la niña, ya había una ofrenda con mi nombre, un dulce y una nota arrugada. Gracias por visitarnos, vuelve cuando quieras. Quizá exagerada, quizá deformada por el miedo y el rumor, esto es una historia más entre muchas. Pero si algún día decides acercarte a la Posada del Sol, lleva contigo mejor una ofrenda. No hables fuerte y nunca te pares en el centro del pentagrama. Hay cosas que nunca se terminan de ir.